Yo no sé cómo habrá sido en esa época, porque hoy día frente a cualquier movimiento sísmico, a todos se preguntan de inmediato, alerta tsunami. Tú dijiste que fue en el mar, a 17 kilómetros de profundidad. Y a 20 kilómetros de la costa. Y eso provocó oleaje. No creo que haya estado la tecnología acompañando como para decir, oye, va a pasar algo en los próximos minutos. Claro. Una pregunta, fíjate que por dada de donde sucedió y dado el terreno marítimo, vamos a decir, la geografía del océano ese no generó un tsunami. Fíjate, no es raro eso, no es súper raro, porque la lógica es que hubiese habido un tsunami averío. Lo que hemos aprendido con los sismólogos es que, si bien son muchos más los factores, donde por lo general se produce un tsunami es cuando el terremoto es en el mar, que es sobre 7,5, consideramos 2, y que el tipo de sismo tiene que ver con levantamiento, ¿cierto? Que no es un movimiento lateral, sino donde parte de las placas se levantan y por lo tanto se genera un desnivel en el agua y en el desnivel al reacomodarse se generó una ola gigante. Perfecto. Tiene que tener esa tercera característica que al parecer aquí no sucedió. La placa de Nazca pegándole a la sudamericana en este problema de subducción que ya conocemos. O sea, probablemente lo que evitó el tsunami es el tipo de movimiento, porque todas las otras características las cumplía. Claro. Exacto. O sea, fue más en horizontal que en vertical. Exactamente. Es como cuando tú sientes que el movimiento te marea, por así decirlo, más que te obliga como a... Te cuesta mantenerte en pie. Claro, exactamente. Exacto. Ahora, a ver, yo creo que hay miles de cosas re potentes, porque es bueno que la Eva no haya estado acá, porque me hace recordar, nos hace recordar también ciertas instancias. Por ejemplo, efectivamente había, como bien lo describía Juan Andrés, había una iba de polvareda, que de hecho en una de las imágenes que vimos se alcanzó a ver en la montaña cómo se iba generando deslizamiento. Eso sí llamó la atención, porque al día siguiente que varios fuimos a la universidad, me imagino, o a los colegios, y efectivamente también se paró la ciudad. O sea, tú no entraste hasta la semana siguiente, los colegios también. Se generó una situación bastante caótica. Yo creo que había una cosa mucho más pedestre, mucho más simple a la hora de ver este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, fue una situación bien compleja. Yo creo que ahí efectivamente esto cambió todo. De todas maneras. Ahora, fíjate que quiero compartir con ustedes otro registro de Miguel Zamora, este hombre que de recién vimos el registro con su hijo. Esta vez en San Antonio también. Este hombre captó no solamente el momento después del terremoto, sino incluso también lo que eran las réplicas, que fue un temazo para este terremoto, que durante toda la noche la gente no durmió y muchos se quedaron a pernoctar fuera de sus casas. Nos vamos con imágenes a San Antonio. Una vez más tenemos el registro de este hombre que valientemente hace una postal de cómo se vivía en aquel momento. Imagínate, la mayoría de las viviendas y tiendas en el suelo. Mira las rajaduras completas. Mira, es que de verdad que es sorprendente, parece mentira. Exacto, yo creo que Eva lo decía bien, esto es como algo posterior a la guerra. Mira los autos aplastados. O sea, perdón. En algunos casos habían personas bajo esos escombros. Sí. O sea, son postales de guerra. Yo creo que cuando uno ve fotos de la Primera, Segunda Guerra, es la misma. Absolutamente. Las réplicas, ¿recuerdan si eran con mucha intensidad? Muy 5, intensa. 6. Sí, se sentía muy fuerte, muy fuerte. Oye, la verdad es que, en serio, insisto, comparándolo con el 2010, a mí, yo jamás... Esto es brutal. Pude ver, nunca vi esto. Es de verdad un país como que no estuviera preparado, como que nunca hubiese vivido una situación telúrica. La tierra partida, como se ve en las películas. Atención, lo que estamos haciendo acá es recuperando una memoria. Digámoslo, las cosas con todas sus letras. El año 2010, ese súper terremoto, que fue incluido con un tsunami, borró un poco de la memoria esto, que de alguna manera pasó a segundo lugar al punto de que ya nadie la mencionaba, pero las imágenes hablan por sí solas. O sea, esto dejó una gran cantidad de personas fallecidas. Estábamos hablando de un Chile que no estaba preparado por los terremotos y que había pasado muchos años con respecto al anterior. Esa es la sensación, es como que eso hubiese ocurrido en España. Por ejemplo, que hubo un temblor chiquitito y quedó la escoba, porque no es un país sísmico. A mí me pareciera que estoy viendo un país que no es. Aquí es cuando se hablaba que los terremotos ocurrían cada 10 años. Yo nací, yo me crié con esa idea y después del 2010, bueno, eran todos los años. Acá veníamos de la crisis de 1982. Si no me equivoco, hubo un Chile ayuda a Chile con Don Francisco. Sí, tenemos eso también acá, sí. Como imagen televisiva para poder generar recursos para la reconstrucción. Puede ser. Es que había, a ver,
se estilaba mucho el Chile ayuda a Chile. Era como una característica para cualquier tipo de catástrofe. También fue para qué sé yo, la catástrofe del que quedó ahí en las perdices, el aluviones, etcétera. Pero fíjate que yo creo que aquí lo que a uno le llama la atención, y yo insisto, y creo que está súper bueno, es entender que nosotros hemos cambiado como sociedad respecto a cómo enfrentamos los terremotos. A ver, muchísimo. Hemos aprendido la lección de eso. Absolutamente. Ahí nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Fíjate que dentro de las zonas más afectadas, yo con un amigo tengo un negocito en Melipilla, y fíjate que una vez tuve que dar una charla y estaba el Teatro Municipal y decía, oye, lo quiero dar, y decía, no, es que todavía no se podía. Y era porque quedó destruido para nunca más poder volver a ocuparse hasta que hicieron una reconstrucción. Melipilla, con todas sus letras lo digo, se vino abajo. Sí. Tenemos imágenes de cómo quedó Melipilla post-terremoto 3 de marzo de 1985, el tema que hoy día nos convoca. Atención, para toda la gente de Melipilla, saludos de todo mi corazón. Mira. Sí, señor. Sí, señor. Mira la cantidad de escombros. Todo abajo. Hay que entender de, como bien decía Jaime, las construcciones de adobe, que hoy día, digamos, incluso dentro de la nueva arquitectura, están muy bien aceptadas porque están modernizadas, pero en aquel momento, construcciones clásicas, eso, ponte tú, que había durado 100 años, de repente, un sismo de 1 minuto echó todo abajo. Bueno, todo eso es adobe. Mira, pero que parece mentira. Todo eso es adobe. Parecen estudios de televisión, pero es como la fachada nomás. Sí. Encuentro que la Eva tiene razón en algo, en que del 2010 no se ven este tipo de imágenes, y yo no sé por qué, porque yo recuerdo que 7, 8 meses después del terremoto yo viajé a Dichato. Y era un espanto. Y eso no se veía en las noticias ni en televisión. Y yo quedé impactada y dije, pero ¿por qué? El mar también se llevó muchos escombros. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que aquí Carla está dando pie a una discusión que es bien compleja. La descentralización. Yo creo que lamentablemente, salvo el tema de qué sé yo, los saqueos que se ocurrieron en el 2010, que fueron muy violentos y todo, efectivamente, el que esto haya ocurrido en la zona central más fuertemente, el que los canales de televisión funcionen muy poderosamente acá, de verdad hace que tengamos también estos registros. Porque lo que dice Carla tiene toda la razón. O sea, realmente tú vas a Concepción, vas a Dichato, vas a Constitución, y la situación probablemente era brutal. El borde costero en Dichato era un horror. No obstante, afuera de Chile sí salieron esas imágenes. Sí, po. Mostrando lo que ocurrió, sí se dieron en otros lugares del mundo, contando justamente este terremoto y este maremoto. Yo creo que a lo mejor nosotros no lo vimos por televisión. Primero, además, si no recuerdo mal, la memoria no me falla, yo por lo menos estuvimos sin televisión horas de horas, y al día siguiente yo sabía más por mi familia de afuera que por lo que yo pude ver en televisión. Me costó mucho ver esa realidad, la vi cuando ya había pasado.